Hola, soy Elena. Anoche, en la cocina de la casa que yo misma ayudé a comprar, mi propia nuera me llamó mendiga. Solo había bajado por un vaso de agua. Esa palabra, tan fría y afilada, se clavó en mi pecho y destrozó la poca dignidad que me quedaba después de años de sentirme como un mueble viejo y arrimado. Fue en ese instante, bajo la luz blanca y cruel de la cocina de diseño, que supe que el silencio se había terminado. ¿Alguna vez te han hecho sentir como un extraño en tu propio hogar? ¿O en lo que creías que era? Antes de contarte lo que sentí cuando vi la sonrisa de desprecio en su rostro y lo que decidí hacer en ese mismo momento, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una mujer de 75 años, a la que todos creen vencida, decide reclamar lo que es suyo. Todo comenzó hace 2 años, cuando mi esposo, Roberto, falleció. Me quedé sola en nuestra casa de toda la vida. Un lugar lleno de recuerdos, con un jardín que habíamos cultivado juntos durante 40 años. Mi hijo Javier y su esposa, Valeria, vinieron con una propuesta que sonaba a solución, a familia. Querían comprar la villa de sus sueños en un suburbio exclusivo de Miami, pero el banco les exigía un pago inicial enorme. Me pidieron que vendiera mi casa y usara el dinero para ayudarlos, y a cambio, yo viviría con ellos. Seríamos una familia unida, me dijeron. Confié en mi hijo, en la promesa de no estar sola en mi vejez. Así que lo hice. Vendí mi hogar, mis recuerdos, mi independencia, y les entregué el dinero. Lo que no sabía era que estaba comprando mi propia jaula de oro. La villa es impresionante, de eso no hay duda. Paredes blancas, ventanales que van del suelo al techo, muebles minimalistas que parecen sacados de una revista de arquitectura. Pero es una casa sin alma, fría como un museo. Valeria la decoró a su gusto, por supuesto. No hay ni una sola foto mía con Roberto, ni uno de los pequeños adornos que traje de mi antigua casa. Todo fue guardado en cajas en el garaje, considerado anticuado y de mal gusto. Desde el principio me sentí como una pieza que no encajaba en su rompecabezas perfecto. Mi presencia era una mancha en su lienzo de modernidad y estatus. No era la madre de Javier, la abuela de sus futuros hijos. Era simplemente la vieja que vivía en el cuarto del fondo, la que financió el escenario de sus vidas perfectas. Valeria nunca fue abiertamente cruel al principio. Su desprecio era un veneno que administraba en pequeñas dosis diarias. Era la forma en que sus ojos me recorrían de arriba abajo cuando bajaba a desayunar, juzgando mi ropa sencilla. Era el olvido constante de poner un plato para mí en la mesa cuando tenían invitados, dejándome comer sola en la cocina más tarde, como si fuera parte del servicio, o cuando hablaba de mí con sus amigas por teléfono, refiriéndose a mí como la madre de Javier, nunca por mi nombre, y siempre en un tono que sugería que yo era una carga, una responsabilidad inevitable. Javier, mi propio hijo, permanecía en silencio. Veía todo, lo sé, pero estaba tan enamorado de Valeria y de la vida que ella había construido para él que prefería ignorar mi humillación antes que alterar su paz conyugal. Su silencio me dolía más que las palabras de ella. A menudo me refugiaba en mi pequeña habitación del segundo piso. Era el único espacio donde podía respirar. Allí guardaba mis tesoros, las pocas cosas que insistí en conservar. La más preciada era una vieja caja de madera tallada que Roberto me había regalado en nuestro 10º aniversario. Dentro guardaba sus cartas, nuestras fotos favoritas y algunos documentos importantes. A veces la abría solo para oler el aroma a cedro y recordar su voz, su respeto, el amor incondicional con el que siempre me trató. Él nunca hubiera permitido esto. Me decía que yo era el pilar de nuestro hogar, la reina de nuestro pequeño reino. En esta casa, bajo el techo que yo había pagado, no era más que una sombra, una mendiga esperando las migajas de atención y respeto que nunca llegaban. La noche de la humillación, el insomnio me tenía atrapada. Daba vueltas en la cama, sintiendo una sed extraña, una sequedad en la garganta que no era solo física. Era la sed de una palabra amable, de un gesto de cariño, de sentir que pertenecía a algún lugar. Decidí bajar a la cocina. La casa estaba en una oscuridad absoluta,
solo rota por el brillo azul de los aparatos electrónicos. Cada paso en la escalera de mármol resonaba en el silencio, recordándome lo vacía que estaba esa enorme estructura. Me sentía como una ladrona, moviéndome a hurtadillas en un lugar que debería haber sido mi hogar. Llegué a la cocina, un espacio enorme y metálico que siempre me había parecido un laboratorio, y abrí el refrigerador de acero inoxidable para tomar una botella de agua. Justo cuando cerraba la puerta, la luz del techo se encendió de golpe, cegándome por un segundo. Allí estaba ella, Valeria, de pie junto al interruptor. Llevaba una bata de seda carísima que brillaba bajo la luz, su cabello perfectamente recogido y una expresión de fastidio en su rostro. Me miró como si hubiera encontrado un insecto en su cocina impecable. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó, su voz cortante, sin un ápice de calidez. No dijo mamá, ni Elena, dijo usted, como si se dirigiera a una extraña, a una intrusa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero respondí con la voz más calmada que pude encontrar. Solo quería un vaso de agua. Quería que la tierra me tragara, desaparecer de su vista, volver a la seguridad de mi cuarto. Ella soltó una risa corta, despectiva, un sonido que nunca olvidaré. Se cruzó de brazos, inclinando la cabeza con una arrogancia que la hacía parecer una reina dirigiéndose a un siervo. «Las mendigas no mandan en mi casa», dijo, saboreando cada sílaba. La frase quedó flotando en el aire entre nosotras, en la cocina fría y vacía. Mendiga. En mi casa. La casa que yo había hecho posible. El impacto de esas palabras fue físico. Sentí como si me hubieran abofeteado, como si todo el aire se hubiera escapado de mis pulmones. Me quedé inmóvil, mirándola, viendo en sus ojos no solo desprecio, sino también una especie de triunfo. Había logrado hacerme sentir exactamente lo que ella quería. Una nadie, una limosnera viviendo de su caridad. No dije nada, no había nada que decir que pudiera atravesar su muro de crueldad. Simplemente dejé el vaso de agua sobre la encimera, sin haber bebido un solo sorbo, y le di la espalda. Caminé hacia la escalera, sintiendo su mirada clavada en mí. Cada paso era un esfuerzo monumental. El silencio en la casa era ahora opresivo, lleno de la humillación que yo cargaba sobre mis hombros. Mientras subía lentamente, la palabra mendiga resonaba en mi cabeza, una y otra vez. Ya no era solo una palabra, era una sentencia. Era la definición que ella me había impuesto y que, hasta ese momento, yo había aceptado en silencio. Pero mientras mi mano se aferraba a la barandilla fría, algo dentro de mí, algo que creía muerto y enterrado, comenzó a despertar. El dolor se estaba convirtiendo en hielo y el hielo en acero. Al llegar a mi cuarto, cerré la puerta sin hacer ruido. El clic suave del cerrojo sonó como el portazo de una celda, sellando mi reclusión. Me apoyé en la madera fría, sintiendo su solidez contra mi espalda, un ancla en medio del torbellino de humillación que me ahogaba. La palabra mendiga seguía rebotando en las paredes de mi mente, cada eco más cruel que el anterior. Ya no era solo un insulto, era un diagnóstico, la etiqueta que Valeria me había puesto y que, hasta ese momento, yo había permitido que se adhiriera a mi piel. El silencio de la casa era abrumador, un vacío que solo magnificaba mi soledad. Sentí que esa noche, en esa cocina estéril y bajo esa luz implacable, algo se había roto para siempre. No era mi espíritu, como ella sin duda esperaba, sino la última hebra de paciencia y sumisión que me ataba a esa vida de sombras. No lloré. Las lágrimas se habían secado en su origen, congeladas por una rabia fría y lúcida que comenzaba a extenderse por mis venas. Era una sensación extraña, casi ajena. El dolor agudo de la ofensa se estaba transformando en una calma gélida, una claridad de pensamiento que no había tenido en años. Me senté en el borde de mi cama, la única pieza de mobiliario en esa casa que sentía verdaderamente mía, y miré por la ventana hacia el jardín perfectamente cuidado, un paisaje tan artificial como la felicidad que mis anfitriones proyectaban. Me di cuenta de que había estado viviendo como una fantasma, flotando por los pasillos, tratando de no hacer ruido, de no ocupar espacio, de no molestar. Había aceptado convertirme en una presencia invisible a cambio de un techo,
creyendo que esa era la única opción. Pero esa noche, la invisibilidad se había vuelto insoportable. Mi mirada se posó en la vieja caja de madera tallada que descansaba sobre mi cómoda. El regalo de Roberto, mi refugio. Me acerqué a ella con la solemnidad de quien se acerca a un altar. Mis dedos temblorosos recorrieron los intrincados diseños que él mismo había grabado, sintiendo la textura familiar de la madera bajo mi piel. Abrirla fue como inhalar un soplo de aire puro después de haber estado conteniendo la respiración por demasiado tiempo. El aroma a cedro y a papel viejo llenó la habitación, trayendo consigo una oleada de recuerdos, de una vida donde yo era amada, respetada, valorada. Una vida donde era Elena, no la madre de Javier, no usted, y ciertamente no una mendiga. La caja no solo contenía objetos, contenía la evidencia de quién había sido y me di cuenta en ese momento de quién todavía era en mi interior. Con manos cuidadosas saqué un fajo de cartas atadas con una cinta de seda descolorida. Eran las cartas que Roberto me escribió cuando éramos jóvenes, llenas de promesas y sueños. Debajo de ellas había fotografías en blanco y negro de nuestra boda, de los primeros pasos de Javier, de nuestras vacaciones familiares en la costa. Cada imagen era un testimonio de un amor real y tangible. Recordé una tarde, sentados en el porche de nuestra antigua casa, cuando Roberto me tomó la mano y me dijo: «Tú eres los cimientos de este hogar, mi reina. Sin ti, todo esto se derrumbaría». Sus palabras, tan lejanas en el tiempo, resonaron en mi presente con una fuerza devastadora, un contraste brutal con la crueldad que acababa de experimentar. Él me veía como una reina. Valeria me veía como una pordiosera. Debajo de las fotos y las cartas, envuelto en una funda de plástico para protegerlo del tiempo, estaba el legajo de documentos. Mi mano se detuvo sobre él. Era la copia del contrato de la venta de mi casa y, más importante aún, el acuerdo del crédito hipotecario de esa misma villa. Lo saqué con un cuidado casi reverencial. Habían pasado 2 años desde que lo firmé, en una oficina de abogados donde Javier me sonreía con gratitud y Valeria me prometía que seríamos una familia feliz. Pasé las páginas hasta encontrar la sección de las firmas. Allí estaba, claro como el agua, el nombre de Javier, el de Valeria y el mío. No como una simple inversora, sino como fiadora solidaria. Co-signer. Si ellos no pagaban, el banco vendría por mí. Mi firma, mi buen historial crediticio y, sobre todo, el capital de la venta de mi casa habían sido la llave que les abrió las puertas de este palacio. No era una invitada, era una de sus pilares. Los días que siguieron a esa noche fueron una prueba de resistencia silenciosa. Valeria, probablemente interpretando mi falta de reacción como una sumisión total, se volvió aún más descarada en su desdén. Dejó de disimular. Si yo estaba sentada en el salón leyendo un libro, ella encendía la aspiradora robótica a todo volumen, obligándome a retirarme a mi habitación. Un día, encontré uno de mis pequeños adornos de porcelana, uno de los pocos que había logrado rescatar del garaje, metido en una caja de donaciones junto a la puerta. Cuando le pregunté, con la voz más neutra que pude modular, ella simplemente se encogió de hombros y dijo: «Estoy limpiando el desorden. Esta casa necesita tener un estilo coherente». El mensaje era claro. Yo era el desorden. Yo no tenía coherencia con su estilo de vida. Decidí que tenía que hablar con Javier. Esperé a que Valeria saliera de compras, una de sus actividades favoritas, y lo encontré en su oficina en casa, concentrado frente a la pantalla de su computadora. Toqué suavemente la puerta abierta. Él levantó la vista, visiblemente molesto por la interrupción. «Mamá, estoy ocupado», dijo, antes de que yo pudiera pronunciar una palabra. Le pedí solo 5 minutos. Con un suspiro de resignación, apartó la silla. Me senté frente a él, sintiéndome como una empleada a punto de ser reprendida. No lo ataqué con acusaciones. Le dije que no me sentía bien, que me sentía sola y fuera de lugar en esa casa. Le hablé de mi tristeza, esperando ver en sus ojos un destello del niño que una vez me abrazaba cuando me veía llorar. Su reacción fue peor que la crueldad de Valeria. Fue la indiferencia. No me miró a los ojos. Mantuvo su vista fija en un punto de la pared,
mientras jugueteaba con un bolígrafo. «Mamá, por favor, no empieces», dijo con un tono cansado. Valeria se esfuerza mucho por mantener esta casa perfecta. Estás aquí, tienes un techo, comida, no te falta nada, no exageres las cosas. Lo último que necesito ahora es drama entre ustedes dos. La palabra drama me golpeó como una segunda bofetada. Mi dolor, mi humillación, mi soledad. Para mi propio hijo, todo se reducía a un simple drama. Me pidió que fuera más considerada con Valeria, que intentara adaptarme. En ese momento entendí que había perdido a mi hijo mucho antes de esa conversación. Lo había perdido en el momento en que eligió la vida de lujo que Valeria le ofrecía por encima del amor y el respeto que me debía. La confirmación final de mi estatus en esa casa llegó el fin de semana siguiente. Valeria organizó un almuerzo en el patio para algunas de sus amigas. Yo no estaba invitada, por supuesto, pero bajé a la cocina para prepararme un té. La puerta de cristal que daba al patio estaba abierta, y pude oír sus risas y conversaciones. En un momento, una de sus amigas preguntó, señalando hacia el interior de la casa donde yo estaba parada: «¿Y ella quién es?». La respuesta de Valeria me heló la sangre. Con un tono ligero y condescendiente dijo: «Ah, ella es solo la madre de Javier. Vive con nosotros». Ni siquiera mi nombre. Solo la madre de Javier. Sentí las miradas de todas esas mujeres sobre mí, curiosas y juzgándome. Me sentí como una pieza de museo, una antigüedad extraña que venía con la casa. Subí las escaleras con mi taza de té sin tocar, sintiendo el peso de mi invisibilidad. A partir de ese día, dejé de intentarlo. Dejé de buscar la aprobación de Valeria o la compasión de Javier. Me retiré a mi cuarto, pero ya no era un exilio de tristeza, sino un cuartel general. Pasaba horas sentada en mi sillón, observando la vida de la casa desde la distancia. Escuchaba sus conversaciones, sus planes, sus risas. Los estudiaba como si fueran especímenes bajo un microscopio. Mi dolor se había transformado por completo en una determinación fría y afilada. Cada noche, antes de dormir, abría la caja de madera. Ya no miraba las fotos con nostalgia, sino con un propósito. Leía las cartas de Roberto no para recordar el pasado, sino para armarme de valor. Y luego sacaba el contrato hipotecario. Lo leía una y otra vez, hasta que las cláusulas y los términos legales se grabaron en mi memoria. Ese papel no era solo un documento, era mi arma. Una tarde, mientras leía en mi habitación, los escuché en el pasillo, sus voces excitadas y llenas de planes. Hablaban de una gran fiesta que iban a organizar en 2 semanas. Javier acababa de recibir un bono en su trabajo y habían comprado un Mercedes nuevo. La fiesta era para celebrar su éxito, para mostrar a todos sus amigos lo lejos que habían llegado. Valeria estaba eufórica, enumerando el catering, la decoración, la lista de invitados. «Todo tiene que ser perfecto», la oí decir. «Quiero que todos vean lo que hemos logrado por nuestra cuenta». Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. ¿Por su cuenta? La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Cerré mi libro y en el silencio de mi cuarto supe exactamente lo que tenía que hacer. Ellos me darían el escenario perfecto, y yo, la mendiga, les ofrecería el espectáculo de sus vidas. La ironía de que ellos me dieran el escenario perfecto para mi acto final no se me escapó. En su ceguera de arrogancia y éxito material, estaban construyendo el teatro para su propia caída. Y yo, la mujer a la que consideraban un mueble viejo y sin voz, me convertiría en la protagonista de una obra que no sabían que se estaba escribiendo. Dejé de ser una víctima en el momento en que supe que usaría su mayor triunfo, esa fiesta ostentosa, como el telón de fondo para reclamar mi vida. Cada preparativo que hacían, cada flor que ordenaban, cada botella de champán que enfriaban era, sin que lo supieran, un paso más hacia el momento en que la verdad saldría a la luz. Yo solo tenía que esperar, observar y elegir mi momento con la precisión de un cirujano. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de actividad frenética, orquestada por Valeria con la precisión de un general militar. La casa se llenó de extraños. Decoradores con catálogos, floristas discutiendo sobre el tono exacto de las orquídeas blancas y personal de catering midiendo el espacio en el patio. Valeria estaba en su elemento.
dando órdenes con una voz aguda y cortante, su teléfono permanentemente pegado a su oreja. Yo me mantenía al margen, observando desde las sombras, una espectadora silenciosa de la construcción de su fantasía. Para ella, yo era menos que invisible. Era un obstáculo pasivo que, afortunadamente, sabía cómo mantenerse fuera del camino. Su desdén era tan palpable que casi podía tocarlo, una corriente de aire frío que me seguía por los pasillos. Un día me encontró en la cocina, revisando la despensa para ver si quedaba algo de mi té de manzanilla. Me miró de arriba abajo, su rostro contraído en una mueca de impaciencia, como si mi simple presencia fuera una imperfección en su gran diseño. Elena, dijo, sin el más mínimo rastro de calidez, necesito que haga algo. Los repartidores dejaron las cajas con la cristalería nueva en el garaje. ¿Podría desempacarlas y pulir cada copa? No confío en el servicio de catering para hacerlo a mi gusto. Me extendió un paño de microfibra. No fue una petición, fue una orden. Quería que yo, la mujer cuyo dinero había comprado el suelo que pisaba, trabajara como parte del servicio. Asentí en silencio, tomé el paño y me dirigí al garaje sintiendo su mirada de satisfacción en mi espalda. Cada copa que pulí hasta que brilló, reflejando mi rostro cansado, se convirtió en un voto silencioso. Javier, por su parte, flotaba en una nube de autocomplacencia. El nuevo Mercedes, un sedán plateado que costaba más que la mitad de mi antigua casa, estaba estacionado en la entrada como un trofeo. Lo lavaba casi todos los días, y a menudo lo encontraba simplemente mirándolo, con una sonrisa de orgullo bobalicón en el rostro. Estaba completamente embriagado por la vida que Valeria le había construido. «Mira, mamá, lo logramos», me dijo una tarde, señalando el coche y la casa con un gesto amplio. ¿No es increíble todo lo que hemos construido? La palabra hemos me resonó en los oídos con una amargura profunda. Él realmente creía en esa ficción, en el mito de que eran arquitectos de su propio destino, olvidando por completo los cimientos sobre los que habían edificado su castillo. Recordé las celebraciones con Roberto. Cuando compró su primer coche, un modesto Ford de segunda mano, lo celebramos con una cena casera que yo preparé con esmero. Cuando finalmente pagamos la hipoteca de nuestra casa, abrimos una botella de vino que habíamos guardado durante años y bailamos en el salón al son de una vieja canción en la radio. Nuestra alegría no residía en la exhibición, en la aprobación de los demás, sino en el logro compartido, en el esfuerzo mutuo. Mirando a mi hijo, tan perdido en el brillo superficial de su éxito, sentí una punzada de lástima. Había cambiado el oro puro del amor y el respeto familiar por el latón brillante del estatus social. Y ni siquiera se daba cuenta de lo pobre que se había vuelto. La revelación que cimentó mi resolución y borró cualquier atisbo de duda llegó 3 días antes de la fiesta. Yo estaba en mi habitación, con la puerta entreabierta, tratando de leer. Valeria estaba en la terraza de abajo, hablando por teléfono con una de sus amigas. Su voz, alta y despreocupada, subía con la brisa de la tarde. «Sí, amiga, la fiesta será increíble. Quiero que todos vean la casa nueva». «Y lo mejor está por venir», dijo con una risita conspiradora. «En cuanto refinanciemos la hipoteca el próximo año con el bono de Javier, podremos por fin librarnos de la carga. Hay unas residencias para mayores preciosas por aquí, con jardines y todo. Estará mucho más cómoda allí, ya sabes, con gente de su edad». La palabra carga me atravesó como un cuchillo de hielo. No era solo una mendiga, era un paquete que planeaban despachar. No sentí pánico, ni siquiera sorpresa, solo una confirmación helada de todo lo que ya sabía en mi corazón. El último vestigio de sentimiento maternal, la pequeña esperanza de que quizás Javier recapacitara, se evaporó en ese instante. Me levanté y cerré la puerta de mi cuarto con suavidad. Me acerqué a la cómoda y posé mi mano sobre la caja de madera de Roberto. No necesité abrirla. Sabía lo que contenía. El contrato dentro de esa caja ya no era solo mi arma para reclamar dignidad. Se había convertido en mi única herramienta de supervivencia. Ellos no solo me habían humillado, habían planeado desecharme en cuanto ya no les fuera útil. La fiesta ya no sería solo una revelación, sería mi declaración de independencia. El día del evento, la casa era irreconocible. Parecía el set de una película, impersonal y espectacularmente bello.
Había arreglos de orquídeas blancas en cada esquina, velas flotantes en la piscina y una iluminación ambiental que hacía que todo brillara con un halo de riqueza. Los camareros, vestidos con uniformes impecables, se movían con una eficiencia silenciosa. El aire olía a una mezcla de flores caras y la comida gourmet que se preparaba en mi cocina. Observé todo desde la barandilla del segundo piso, sintiéndome más ajena que nunca, una extraña en una exhibición de opulencia que yo había financiado. La transformación era completa. Mi hogar se había convertido oficialmente en su escenario. Una hora antes de que llegaran los invitados, mientras bajaba las escaleras, Valeria me interceptó. Me escudriñó de pies a cabeza. Yo había elegido un vestido sencillo de lino azul, uno de los pocos que me quedaban de mi vida anterior, limpio y digno. Ella frunció el ceño. Bueno, es aceptable, concedió, como si me estuviera haciendo un gran favor. Luego se acercó un poco más, su voz bajando a un susurro autoritario. Por favor, Elena, manténgase en un segundo plano esta noche. Salude cortésmente si alguien le habla, pero no inicie conversaciones. No queremos momentos incómodos. La humillación final no solo debía ser invisible, sino también muda. Asentí lentamente, una sonrisa casi imperceptible dibujándose en mis labios, que ella, en su prisa, no notó. No te preocupes, pensé. No seré yo quien provoque el momento incómodo. Escuché el timbre de la puerta, el primer anuncio de que la función estaba por comenzar. Risas, voces animadas y el sonido de copas chocando comenzaron a llenar el silencio de la planta baja. Me quedé un momento más en lo alto de la escalera, observando cómo Javier y Valeria recibían a sus amigos con sonrisas deslumbrantes y abrazos efusivos. Eran el rey y la reina en su corte. Tomé una respiración profunda, sintiendo el peso del contrato, no en mi mano, sino en mi memoria, en cada fibra de mi ser. El espectáculo estaba a punto de empezar, y yo, la mendiga, la carga, la sombra a la que habían ordenado permanecer en un segundo plano, tenía el mejor asiento de todos. De hecho, sin que nadie lo supiera, yo era la verdadera directora de la obra. Bajé las escaleras con una lentitud deliberada, cada paso medido y silencioso. Ya no me sentía como una intrusa escabulléndome en la oscuridad, sino como la dueña de un teatro que camina hacia el escenario antes de que se levante el telón. La planta baja era un mar de rostros sonrientes y desconocidos, de vestidos de diseñador y joyas que destellaban bajo las luces tenues. El aire vibraba con conversaciones superficiales y risas forzadas. Javier y Valeria se movían entre sus invitados como dos estrellas de cine, aceptando halagos, repartiendo sonrisas ensayadas. Observé la farsa con una distancia glacial, notando cómo cada detalle, desde las servilletas de lino hasta el champán francés, estaba diseñado para proyectar una imagen de éxito sin esfuerzo. Una mentira que yo había financiado con los ladrillos de mi propia vida. Me moví por el borde del salón, manteniéndome cerca de las paredes, como Valeria me había ordenado. No por obediencia, sino por estrategia. Desde esa posición periférica, tenía una vista perfecta de todo el espectáculo. Vi a Valeria contarle a un grupo de mujeres, con gestos grandilocuentes, la historia de cómo habían encontrado y transformado esta casa, omitiendo convenientemente el capítulo más importante de esa historia, el mío. En un momento, un invitado, un hombre mayor con un traje caro, se me acercó con una sonrisa amable. ¿Y usted es la madre de la anfitriona?, preguntó. Antes de que pudiera responder, Valeria se materializó a nuestro lado, pasando un brazo por el hombro del hombre. «Oh, Ella es la madre de Javier», corrigió con una dulzura venenosa. «Una bendición tenerla con nosotros». Luego me dirigió una mirada que decía claramente: «Recuerda tu lugar». Ese fue el último empujón que necesitaba, la confirmación final de que mi plan no era un acto de venganza, sino de justicia. Me disculpé en voz baja y me dirigí hacia el pasillo que llevaba a la escalera, necesitando un momento de quietud antes de la tormenta. Apoyé mi frente contra la pared fría, cerrando los ojos. Visualicé la escena que estaba a punto de crear. No habría gritos ni acusaciones. Mi voz sería tranquila, mi pregunta simple, pero el impacto sería como una piedra lanzada a un lago en calma,
cuyas ondas destruirían el reflejo perfecto que ellos habían construido con tanto esmero. Recordé las palabras de Roberto: la dignidad, Elena, es lo único que nadie puede quitarte a menos que tú se la entregues. Esa noche iba a dejar de entregar la mía. Subí a mi habitación una última vez. El sonido de la fiesta se atenuó, convirtiéndose en un murmullo lejano. Abrí la puerta y el silencio de mi pequeño santuario me recibió como un viejo amigo. Me acerqué a la cómoda y abrí la caja de madera. El olor a cedro llenó mis pulmones, dándome una última dosis de fuerza. Mis dedos rozaron las cartas de Roberto, las fotografías de una vida más sencilla y feliz, y finalmente se posaron sobre la funda de plástico que contenía el contrato hipotecario. No lo saqué, no necesitaba mostrarlo. Su poder no residía en el papel, sino en la verdad que contenía. Era la prueba tangible de que yo no era una mendiga viviendo de su caridad, sino la fiadora silenciosa de todo su reino de apariencias. Cerré la caja, sintiendo una calma absoluta. Estaba lista. Cuando volví a bajar, la atmósfera había cambiado. La música era más suave y la gente comenzaba a congregarse en el centro del salón. Javier sostenía una copa de champán, golpeándola suavemente con un cuchillo para llamar la atención. Era el momento del brindis, el clímax de su noche de autoglorificación. Me coloqué cerca de una columna, no oculta, pero tampoco en el centro de atención. Un punto estratégico desde el cual podría hablar y ser escuchada por todos. Valeria se unió a Javier, radiante, con una sonrisa de triunfo pegada en el rostro. Se veían como la pareja perfecta, el epítome del éxito americano. La ironía era tan dolorosa que casi me hizo sonreír. Estaban a punto de brindar por su propia ruina. Y ni siquiera lo sabían. Javier comenzó a hablar, su voz llena de una falsa modestia que me revolvió el estómago. Agradeció a todos por venir, habló de su arduo trabajo, de los sacrificios que habían hecho para llegar a donde estaban. Hemos construido esta vida desde cero, con nuestras propias manos, dijo, y varias personas asintieron con admiración. Miré su rostro, el rostro de mi hijo, y por un instante vi al niño que solía ser, el que me prometía que siempre cuidaría de mí. ¿En qué momento se había perdido? ¿Cuándo había cambiado el amor genuino por esta vacía exhibición de riqueza? Su discurso era un monumento a su propia ceguera, cada palabra una negación de la verdad que yo representaba en silencio. Entonces le pasó la copa a Valeria. Ella la tomó con elegancia y continuó el discurso. Javier es demasiado modesto, comenzó, su voz melosa. Él es el arquitecto de todo esto. Y yo solo intento crear un hogar hermoso y acogedor para nuestra familia. Hizo una pausa dramática y sus ojos barrieron la habitación hasta que por un instante se encontraron con los míos. Una pequeña sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios. Un hogar donde todos tienen un lugar, incluso aquellos a quienes tenemos la bendición de poder ayudar en sus años dorados. El insulto fue sutil, envuelto en un lenguaje de caridad, pero para mí fue tan claro y afilado como la palabra mendiga. Fue la señal. La puerta se había abierto. El murmullo de aprobación de los invitados llenó el breve silencio que siguió a sus palabras. La vieron como una esposa devota y una nuera caritativa, la mujer perfecta. Javier le sonrió, lleno de orgullo, completamente ajeno a la humillación pública que su esposa acababa de infligirme. Sentí como todas las miradas se posaban brevemente en mí, con una mezcla de lástima y curiosidad, viéndome exactamente como Valeria quería que me vieran. Una anciana afortunada, una carga que ellos soportaban con gracia. Pero en lugar de encogerme, me erguí. Sentí el suelo firme bajo mis pies, los cimientos de una casa que, en última instancia, aún respondían a mi nombre. La rabia fría y la determinación que había estado cultivando durante semanas se fusionaron en un punto de claridad absoluta. El dolor había desaparecido, reemplazado por un propósito inquebrantable. Mientras Javier levantaba su copa para proponer el brindis final, por nuestro éxito, por nuestro futuro, yo tomé una respiración lenta y profunda. El mundo pareció ralentizarse. El tintineo de las copas, las sonrisas de los invitados, el rostro triunfante de Valeria. Todo se convirtió en un cuadro inmóvil. Y en el centro de ese cuadro, yo, la pieza olvidada, la sombra en la pared,
Estaba a punto de moverme y cambiar el juego para siempre. Esperé a que el coro de «¡Salud!» se apagara. Dejé pasar un segundo de silencio, permitiendo que su momento de gloria se asentara en el aire justo antes de romperlo en 1000 pedazos. Di un paso adelante, saliendo de la sombra de la columna. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Mi calma sería mi estruendo. Todos los ojos se volvieron hacia mí, sorprendidos por la interrupción. Javier y Valeria me miraron con una mezcla de confusión e irritación. En ese silencio expectante, mi corazón latía con una fuerza tranquila y constante. El espectáculo había terminado. Era hora de que la directora dijera la verdad. Mi paso adelante fue casi imperceptible, pero en la atmósfera cargada de la habitación fue como el primer temblor de un terremoto. El murmullo de las conversaciones se detuvo, no de golpe, sino en una ola de silencio que se extendió desde el centro de la sala hacia los bordes. Las sonrisas se congelaron en los rostros de los invitados. Todos los ojos, que un momento antes estaban fijos en la pareja triunfante, ahora se volvían hacia mí, la anciana vestida de lino azul que había osado romper el hechizo. Pude ver la confusión en sus miradas, la curiosidad, la ligera molestia por la interrupción de su entretenimiento. Para ellos, yo era una nota discordante en una sinfonía perfectamente afinada. La sonrisa de Valeria se tensó, convirtiéndose en una máscara de irritación apenas contenida. Dio un paso imperceptible hacia mí, como si quisiera protegerme de mi propia insensatez o, más probablemente, proteger su fiesta de mi presencia. «Mamá, por favor», susurró, su voz un silbido afilado destinado solo para mí, pero que varios de los invitados más cercanos pudieron oír. «No es el momento». Javier, a su lado, parecía un ciervo atrapado en los faros de un coche. Su rostro había perdido todo color y su mano, que todavía sostenía la copa de champán, temblaba ligeramente. Sabía, en el fondo de su alma culpable, que algo se había roto. Suplicaba con la mirada que me detuviera, que volviera a mi sombra, que no arruinara su noche perfecta. Ignoré a Valeria. Mis ojos estaban fijos en mi hijo, el niño que había criado, el hombre que se había olvidado de quién era yo. Mi voz, cuando hablé, no tembló. Salió clara, tranquila y con un peso que llenó cada rincón de la habitación. No era una voz de ira, sino de una verdad ineludible. «Hijo», dije, y la palabra resonó con la autoridad de una madre que exige ser escuchada. «Javier, ¿recuerdas quién fue la fiadora de esta casa?». La pregunta quedó suspendida en el aire, simple, directa y absolutamente devastadora. No era una acusación, era un recordatorio de la base sobre la que se había construido todo su castillo de cristal. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Era un silencio tan profundo y pesado que se podía sentir físicamente, como una manta que ahogaba el sonido y el aire. El tintineo de un cubito de hielo al caer en un vaso sonó como un disparo. Pude ver la comprensión amaneciendo lentamente en los rostros de algunos de los invitados más perspicaces. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en sus mentes. La anciana silenciosa, el comentario condescendiente de la nuera, la pregunta financiera en medio de un brindis. La fachada de Javier y Valeria no solo se estaba resquebrajando, se estaba desintegrando bajo el peso de mi simple pregunta, revelando los cimientos podridos que había debajo. Javier se quedó mudo. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Sus ojos, antes llenos de orgullo, ahora eran un pozo de pánico y vergüenza. No podía mirarme. Su mirada se desvió hacia el suelo, hacia sus zapatos caros, hacia cualquier lugar que no fuera el rostro de su madre. Su silencio fue la confesión más elocuente que podría haber hecho. En ese momento, frente a todos sus amigos y colegas, no era el hombre de éxito que pretendía ser, sino un niño culpable, atrapado en una mentira que finalmente se había derrumbado. Su cobardía, la misma que le había permitido ignorar mi humillación durante 2 años, ahora lo dejaba indefenso. Valeria, sin embargo, intentó luchar. La negación era su instinto de supervivencia. Soltó una risa forzada, un sonido agudo y antinatural que no engañó a nadie. «Ay, mamá, siempre con sus ocurrencias», dijo, intentando restarle importancia al momento con una familiaridad falsa.
No es lugar para hablar de aburridos asuntos familiares. Se volvió hacia sus invitados con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Disculpen, mi suegra a veces se confunde un poco. La insinuación de que yo era senil, de que mi mente fallaba, fue su último y desesperado ataque. Pero ya era demasiado tarde. La verdad, una vez liberada, no podía ser enjaulada de nuevo con una mentira tan torpe. No estoy confundida, Valeria, respondí, mi voz aún serena, cortando su intento de manipulación como un bisturí. Y esto no es un asunto familiar, es un asunto financiero. El mismo que hizo posible esta fiesta, este Mercedes y estas paredes que llamas tuyas. Cada palabra era un golpe preciso. No necesité mostrar el contrato que descansaba en mi habitación dentro de la caja de madera de mi esposo. Su poder no estaba en el papel, sino en la verdad que yo ahora encarnaba. Conecté directamente mi sacrificio con su ostentación, mi capital con su lujo, mi firma con su estatus. La mendiga les estaba recordando quién era realmente el dueño del banco. El ambiente en la sala se había vuelto gélido. Los invitados ya no disimulaban su incomodidad. Vi a un par de parejas intercambiar miradas significativas. Otros desviaban la vista, estudiando sus copas con un interés repentino. La humillación que Valeria había intentado proyectar sobre mí se le había devuelto, multiplicada por 100. Ella, la anfitriona perfecta, la reina de la alta sociedad, estaba siendo expuesta frente a su corte como una farsante, una mujer cuya opulencia dependía de la anciana a la que trataba como a una sirvienta. Su rostro, antes radiante de triunfo, era ahora una máscara de furia y humillación. La fiesta había terminado. He tomado una decisión, continué, dirigiéndome ahora a ambos, a mi hijo y a su esposa, que parecían dos estatuas de cera derritiéndose bajo el calor de la verdad. Mañana empezaré a buscar un lugar para mí, un lugar donde no sea una carga, sino la dueña de mi propio espacio. Hice una pausa, permitiendo que el peso de mis palabras se asentara. Y por supuesto, necesitaremos hablar con nuestros abogados para organizar la devolución de mi inversión en esta propiedad. Confío en que lo manejaremos de forma civilizada. La amenaza era clara, envuelta en un lenguaje cortés pero implacable. Les estaba quitando el suelo bajo sus pies. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta. Mi movimiento fue lento, lleno de una dignidad que no había sentido en 2 largos años. Caminé a través de la multitud silenciosa, que se apartó para dejarme pasar como las aguas del Mar Rojo. No miré a nadie, mi destino era la escalera, el camino de regreso a mi cuarto. Cada paso que daba sobre el mármol frío era una afirmación de mi libertad. Ya no subía como una prisionera a su celda, sino como una reina que abandona un reino que ya no le pertenece, dejándolo en ruinas a su paso. El silencio a mi espalda era mi ovación. Al llegar a mi habitación, cerré la puerta suavemente. El clic del cerrojo ya no sonaba a encierro, sino a santuario. Me apoyé en la madera y por primera vez en mucho tiempo respiré profundamente, sin el peso de la humillación en mis pulmones. Abajo, un silencio tenso fue seguido por un murmullo de voces bajas y apresuradas. Escuché el sonido inconfundible de los primeros invitados despidiéndose con excusas torpes. La música se había detenido. El castillo de naipes se había derrumbado. Yo no había gritado, no había insultado, no había llorado. Simplemente había dicho la verdad. Y la verdad, esa noche, había sido suficiente. La mañana siguiente, el silencio en la casa era denso, casi tangible. Era el silencio de una resaca, no de alcohol, sino de vergüenza. Nadie bajó a desayunar. Alrededor del mediodía llamaron a mi puerta. Era Javier, solo. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hinchados. Ya no había rastro del hombre orgulloso y exitoso de la noche anterior. En su lugar estaba el niño asustado que recordaba de su infancia. Entró sin que yo lo invitara y se quedó de pie en medio de mi pequeña habitación, sin saber qué decir. Valeria no estaba con él. Supuse que su orgullo no le permitía enfrentarme, o quizás estaba demasiado ocupada culpándolo a él por el desastre. El aire entre nosotros estaba cargado con todas las palabras que no se habían dicho durante 2 años, y ahora parecía que tampoco encontraba las adecuadas. «Mamá, yo...» comenzó, su voz apenas un susurro.
Se detuvo, incapaz de continuar. No sentí compasión, solo una tristeza lejana por el hombre en que se había convertido. Esperé, en silencio, dándole el espacio para que hablara, aunque ya sabía que ninguna disculpa podría reparar el daño. «Lo siento», dijo finalmente, las palabras saliendo con dificultad. «Nunca quise que te sintieras así». Fue una disculpa débil, centrada en mis sentimientos y no en sus acciones, pero era todo lo que su cobardía le permitía ofrecer. No respondí con consuelo ni con ira. Simplemente lo miré, dejando que mi silencio fuera mi respuesta. Le dejé claro que las disculpas ya no eran suficientes. El tiempo para las palabras había pasado. Ahora era el tiempo de las acciones. «Voy a necesitar mi dinero, Javier», le dije, mi voz tranquila pero firme. «Todo. Tienen 30 días para vender el Mercedes y refinanciar la hipoteca solo a sus nombres, liberándome de cualquier obligación. Un abogado se pondrá en contacto con ustedes para formalizar el acuerdo de devolución». Su rostro palideció aún más. La mención del Mercedes, su preciado símbolo de estatus, le golpeó visiblemente. Era la consecuencia tangible, el precio real de su comportamiento. «Mamá, no podemos...» Empezó a protestar, pero lo interrumpí. «Ustedes crearon esta situación, ustedes encontrarán la solución. Yo ya encontré la mía». Me levanté y abrí la puerta de mi cuarto, una invitación clara para que se fuera. Salió sin decir una palabra más, un hombre derrotado saliendo de la habitación de la mendiga que ahora dictaba los términos. Durante las semanas siguientes, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Escuchaba sus discusiones ahogadas a través de las paredes. Valeria, cuya voz goteaba veneno, lo acusaba de ser débil, de no haberme controlado. Javier le gritaba que su arrogancia nos había llevado a esto. La tensión era tan espesa que apenas salía de mi habitación, pero ya no me sentía prisionera. Me sentía como una observadora, viendo el predecible derrumbe de un matrimonio construido sobre cimientos de apariencias y desprecio. Un día vi por la ventana cómo se llevaban el Mercedes plateado en una grúa. No sentí ninguna satisfacción, solo la fría confirmación de que la justicia, a veces, simplemente consiste en que las personas enfrenten las consecuencias de sus propias elecciones. El día de mi partida fue soleado y sin ceremonias. Un pequeño camión de mudanzas estaba estacionado afuera para llevar mis pocas pertenencias. Javier me ayudó a bajar la última caja, la de madera de Roberto. Sus manos temblaban al tocarla. No nos miramos a los ojos. Valeria observaba desde la ventana del piso de arriba, una silueta apenas visible detrás del cristal. Su orgullo demasiado grande para bajar a despedirse. Cuando todo estuvo cargado, Javier me tendió un sobre. Dentro había un cheque de caja por el importe total de mi inversión. «Te quiero, mamá», susurró, su voz rota. Asentí, aceptando el cheque. «Yo también te quise, hijo», respondí en voz baja. La diferencia en el tiempo verbal lo dijo todo. Me subí al taxi que me esperaba y no miré atrás. Mi nuevo apartamento es pequeño, pero cada rincón está bañado por la luz del sol de Florida. Desde mi balcón puedo ver un pequeño parque, es todo lo que necesito. Lo primero que hice fue desempacar la caja de Roberto. Coloqué nuestras fotos en las estanterías, junto a mis libros y los pequeños adornos de porcelana que había rescatado. Por primera vez en 2 años me sentí en casa. El aroma a cedro de la caja ya no era un recordatorio de lo que había perdido, sino una celebración de lo que había recuperado. Hice una taza de té de manzanilla en mi propia cocina, usando mi propia tetera, y me senté en mi propio sillón, sintiendo una paz que ningún palacio podría comprar. He recuperado mis viejas rutinas. Camino por el parque por las mañanas, hablo con mis vecinos, e incluso he empezado a cuidar unas macetas en el balcón. Planté geranios, las flores favoritas de Roberto. Verlos crecer, fuertes y coloridos, me da una alegría simple y profunda. A veces, mientras los riego, pienso en la enorme villa, en sus paredes blancas y su jardín perfectamente cuidado pero sin vida. Pienso en la ironía de que ellos, que tenían tanto espacio, no encontraron lugar para el respeto. Y yo, en mi pequeño apartamento, tengo todo el espacio del mundo para mí. Javier ha llamado un par de veces. Sus conversaciones son torpes, llenas de silencios incómodos. Me pregunta si necesito algo.
Le digo que estoy bien, que no me falta nada. No hablamos de Valeria. No hablamos del pasado. Nuestra relación es ahora una fina hebra, mantenida por un sentido del deber por su parte y una educada distancia por la mía. Quizás con el tiempo sane, o quizás no. He aprendido que no puedo controlar sus decisiones, solo las mías, y mi decisión es vivir el resto de mis años en paz, rodeada de dignidad y no de lujo. Hoy, mientras el sol de la tarde entraba por mi ventana, regaba mis geranios. El agua caía sobre los pétalos rojos y las hojas verdes, y una sonrisa se dibujó en mi rostro, una sonrisa genuina y sin esfuerzo. Ya no soy la sombra en la casa de otro, ni la mendiga en la cocina. Soy Elena, una mujer que encontró el camino de vuelta a sí misma. Y en este pequeño rincón del mundo que ahora llamo mío, soy la reina de mi propio jardín. Un reino pequeño pero floreciente, construido no sobre dinero, sino sobre el inquebrantable valor del respeto propio. Mirando por la ventana de mi nuevo hogar, veo a los niños jugar en el parque y siento una paz que el dinero no puede comprar. Comprendí, en el silencio de esa villa lujosa, que un hogar no se mide en metros cuadrados ni en el valor de los muebles. Un verdadero hogar se construye con respeto, se decora con amor y se ilumina con la dignidad de quienes lo habitan. Me llamaron mendiga en una casa que yo ayudé a pagar. Y eso me enseñó que la verdadera pobreza no está en el bolsillo, sino en el alma de quienes necesitan humillar a otros para sentirse grandes. La riqueza más grande que poseo no es el dinero que recuperé, sino el saber que pude levantarme y caminar hacia un lugar donde mi presencia no es tolerada, sino celebrada, aunque sea solo por mí misma. Esta historia no es solo mía, es la historia de tantas personas, especialmente mayores, a las que se les hace sentir como una carga, como un mueble viejo que ya no combina con la decoración moderna. Nos volvemos invisibles, nuestras voces se apagan y nuestras necesidades se consideran un drama. Permitimos que suceda, poco a poco, porque amamos a nuestros hijos y no queremos ser un problema. Aceptamos el silencio, la condescendencia, las migajas de atención, hasta que un día una palabra, un gesto, una humillación, nos despierta. Y en ese despertar recordamos que antes de ser madres, padres o abuelos, éramos individuos con sueños, con fuerza y con un valor que no caduca con la edad. Mi lucha no fue por una casa, fue por el derecho a existir con respeto. El poder que usé para cambiar mi destino no estaba realmente en ese contrato guardado en una caja de madera. Ese papel fue solo la llave. El verdadero poder residía en mi memoria, en el recuerdo de quién era y en la decisión de no aceptar menos de lo que merecía. A veces, en las situaciones más oscuras, creemos que no tenemos opciones, que estamos atrapados. Pero a menudo, la fuerza que necesitamos ha estado dentro de nosotros todo el tiempo, esperando el momento adecuado para ser liberada. No necesitas ser rico ni tener un documento legal para reclamar tu dignidad. Solo necesitas mirarte al espejo y recordar a la persona que eras antes de que te convencieran de que eras menos. He aprendido que el silencio puede ser un arma de doble filo. Durante 2 años, mi silencio fue mi prisión, una forma de sumisión que alimentaba el desprecio de mi nuera y la cobardía de mi hijo. Pero en esa fiesta, mi silencio se convirtió en mi escenario. Y cuando finalmente hablé, mi voz tranquila tuvo más impacto que cualquier grito. A veces, las batallas más importantes no se ganan con estruendo, sino con la calma inquebrantable de quien sabe que tiene la verdad de su lado. No se trata de venganza, se trata de justicia propia, se trata de trazar una línea en la arena y decir, con toda la serenidad del mundo, hasta aquí, no más. Quizás tu historia no involucra una casa lujosa o un contrato hipotecario. Tal vez tu batalla se libra en una oficina, en una reunión familiar o en el silencio de tu propio corazón, donde alguien intenta hacerte sentir pequeño, insignificante o invisible. Pero el principio es el mismo. Todos merecemos un lugar en el mundo donde se nos respete por quienes somos, no por lo que podemos ofrecer. Todos tenemos una caja de madera llena de recuerdos que nos recuerdan nuestro valor. No dejes que nadie te convierta en un fantasma en tu propia vida. Tu voz importa, tu historia importa, y tu dignidad no es negociable. La lección final que me dejó esta experiencia es que la independencia es el aire que respira el alma,
Depender de otros para tener un techo está bien, pero nunca debemos depender de ellos para sentirnos valiosos. Esa validación debe venir de adentro. Cuando recuperas tu autonomía, cuando te das cuenta de que puedes construir tu propia felicidad, aunque sea en un espacio más pequeño y modesto, te vuelves invencible. Mis geranios en el balcón, creciendo bajo el sol, son mi recordatorio diario. La vida siempre encuentra la manera de florecer, incluso después del invierno más largo y frío. Y a veces, las flores más hermosas crecen en los jardines más pequeños. Si mi historia te ha recordado tu propia fuerza, o si alguna vez has tenido que luchar para que tu voz sea escuchada, déjame un comentario contándome tu experiencia. Saber que no estamos solos en estas batallas nos da un poder inmenso. Y si crees que más historias sobre la resiliencia y la dignidad humana merecen ser contadas, suscríbete al canal y acompáñame. Juntos, podemos construir una comunidad donde cada persona, sin importar su edad o circunstancia, se sienta vista, escuchada y, sobre todo, valorada. Gracias por escucharme.